Y nosotros arrancamos. Y quien arranca, en este caso no soy yo, sino que va a ser Pablo de Gregorio, que le toca como socio de Iguay, moderar este panel que tiene que ver con la encuesta, moderar este panel que tiene que ver con lo que viene. Así que, Pablo, bienvenido. Bueno, que arriba empezamos, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Nuevamente acá nos toca estar junto con el IAE en un trabajo que llevamos haciendo hace ya 20 años junto con ustedes, que es esta encuesta ya tradicional de inversión y financiamiento. Y este año, como ya lo venimos haciendo, hemos pedido que nos acompañen para interpretarla, para poder sacar mejor provecho de los resultados que tuvo esta encuesta a 3 personas que de distinto ángulo nos puedan aportar a la construcción de esto de actuar y pensar en red. Primero, para empezar a entrar en las respuestas que ustedes nos dieron, nos pareció que era bueno poder sintetizar muchas de las palabras que nos dieron en sus respuestas respecto de cómo pensaban que era esto de actuar y pensar en red. ¿Sí? Y... ¿me das? Gracias. Me tengo que acertar ahora. Sí. Y nada, y pusimos en verde palabras que ya salieron mucho. ¿Sí? Evidentemente, mucho de lo que han sintetizado quienes estuvieron acá hablando y dándonos la bienvenida está presente en el colectivo nuestro y es lo que de alguna manera queremos empezar a empujar y que esté presente también en todas las charlas que vayamos teniendo en estas 2 sesiones que tenemos por delante y también en los espacios y los tiempos donde por ahí la parte técnica deja lugar a la parte social. Y como por ahí también decía Casiana, que aprovechemos esos momentos para hablar y conversar en positivo y tratar de pensar ese sueño que colectivamente tenemos que construir. Para entrar ya en quienes nos están acompañando hoy en analizar la encuesta, primero vamos a compartir con ustedes una charla que tuvimos hace un rato junto con Diego Cazorla, con Rafael Grossi, que la idea era poder hacerlo en forma presencial, virtual, porque él está en Viena en este momento. Pero bueno, con el tema de los aviones, la agenda de él no permitía posponer la charla. Para quienes no lo conozcan, Rafael es quien hoy está liderando la Organización Internacional de Energía Atómica y tiene responsabilidades muy importantes en los conflictos más grandes que está atravesando hoy el mundo. Quizás sea de los argentinos más influyentes, se me ocurren 3. Después del Papa hasta Messi, creo que estará él, y va a haber muchos más que estén en esa liga. Y también nos va a estar acompañando, nos van a estar acompañando 2 personas que se dedican o que han encontrado a través del trabajo en red sus éxitos personales. Me refiero a Julia Benz, que es la directora ejecutiva de Endeavor, y a Gastón Irigoyen, que es el CEO y el co-founder de Pomelo. Así que los vamos a ir escuchando a ellos y sobre el final hacemos unas reflexiones todos juntos, si les parece. Me dicen que esperen. Bueno, Rafael, muchas gracias por acompañarnos todos. Y pensar en red. Pero primero queríamos un poco que nos cuentes cómo está el organismo hoy, cómo el organismo que vos liderás, cómo está funcionando y cómo ves los desafíos que tiene por delante.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ambos y a través de ustedes por la posibilidad de acompañarlos en esta reunión tan importante. Pese a que estoy en la función pública internacional, siempre el devenir argentino y de las instituciones y las comunidades que, como la de los ejecutivos de finanzas, hacen a la Argentina, me es muy cercano. Así que la posibilidad de aportarles algo desde mi posición, desde mi experiencia, en esta oportunidad para mí es una gran satisfacción. Mira, el Organismo Internacional de Energía Atómica es uno de los organismos internacionales más importantes que hay. Es un organismo conformado por unos 180 países que se dedica fundamentalmente a la promoción, como su nombre lo indica, de los usos pacíficos de la energía nuclear, pero que es bastante conocido, y ustedes lo verán a veces en las primeras planas de los diarios, porque es un poco el cancerbero. Nosotros en inglés somos conocidos como el Nuclear Watchdog, es decir, es el organismo que se encarga de inspeccionar todas las instalaciones nucleares en el mundo, porque como ustedes saben, la energía nuclear conlleva la utilización de material, en este caso el uranio o el plutonio, que puede ser utilizado para fines benéficos, como la energía, pero también puede ser utilizado para hacer armas nucleares. De ahí que tengamos este involucramiento tan grande y que muchas veces históricamente, inclusive antes de mi llegada al organismo, lo puso en la primera plana de diarios en Irak, como recordarán, en Libia, en Siria y más recientemente, inclusive bajo mi gestión, con relación a a Irán o a Corea del Norte. Estas son las grandes crisis que manejamos. Y también algunas otras, las cuales podremos quizás hacer referencia, que tienen que ver más con la seguridad nuclear, entendida seguridad en el vocablo inglés como safety, es decir, que no haya un accidente, y que nos lleva a tener un papel bastante protagónico en estos días, por ejemplo, en Ucrania. Este organismo es un organismo entonces que tiene una gran impronta política muy fuerte, y que tiene esta doble dimensión y también muchas otras funciones que no son tan conocidas por el gran público, pero que son también muy importantes y que quiero destacarles, y que tienen que ver, por ejemplo, con la medicina nuclear, la radioterapia. Nosotros somos el gran, digamos, coordinador internacional en estas materias, la utilización de técnicas nucleares en la agricultura, en fin, en una gran cantidad de actividades conexas que en una primera lectura no parecen evidentes, por lo menos para el que no sigue este tipo de actividad. El organismo o al organismo llegué en el año 2019 a través de una elección. Ustedes saben que para ser director general de este organismo hay que ganar una elección. Soy el sexto director general de esta organización, que fue creada en el año 1957, y el primer latinoamericano en ocupar esta función. Soy un diplomático argentino de carrera, pero que se ocupó durante casi todo el decurso de su carrera profesional a los temas vinculados a la no proliferación, a la energía nuclear, a la energía en general. Y esto es lo que me puso en los círculos, digamos, cercanos a este tipo de actividades, y que proyectó en un momento dado una candidatura que fue finalmente exitosa. De modo que quiero también referenciar el hecho, cuando hablamos de la energía nuclear y de lo que está haciendo el organismo, que quizás sea interesante que lo comentemos, en el sentido que en este momento hay un interés muy intenso en el mundo por la energía nuclear. Algunos hablan de un renacimiento de la energía nuclear, porque habida cuenta el cambio climático, el calentamiento global, problemáticas que ustedes conocen muy bien, la energía nuclear es una energía limpia, en el sentido que es una energía que está libre de emisiones de dióxido de carbono, que son las típicas de los combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, en las grandes economías, en las economías industrializadas y también en algunas importantes del sur emergente, la energía nuclear está ganando mucho espacio.
y por lo tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene también una función de veeduría, una función de contralor, no solamente en las materias que me refería antes, de controlar que no se hagan armas nucleares o más de las que existen, sino que también en el aseguramiento de el funcionamiento de las instalaciones nucleares, de los reactores nucleares, de las centrales nucleares. De modo tal que esto, en un breve pantallazo, que espero haya sido suficientemente claro, les da una idea de qué es el Organismo Internacional de Energía Atómica, de qué se ocupa y qué es lo que está sucediendo en este momento en el escenario mundial. Más allá de tu rol internacional, me imagino que seguirás de cerca la situación del tema de energía atómica en Argentina. Quizás nos puedas agregar tu Sí. punto de vista, cuál ha sido la evolución, qué es lo que estás viendo hacia futuro. Yo creo que en un encuentro como el de ustedes es interesante reflexionar sobre, como si fuera un case study, el de la energía nuclear en la Argentina. Porque el tema de la energía nuclear en la Argentina es uno de los pocos temas, de los poquísimos temas, donde más allá de las oscilaciones bruscas a que nos tiene acostumbradas la cotidianidad política de nuestro país, ha habido una continuidad en el tiempo. La Comisión Nacional de Energía Atómica se funda en el año 1950, la funda Perón en 1950, y ha tenido a través del tiempo una gran continuidad. La Argentina, en Latinoamérica, hay solo 3 países que tienen energía nuclear: la Argentina, Brasil y México. La Argentina fue el primero. La Argentina fue el primer país que habilitó, que comisionó una central nuclear en el año 1974. Se inauguró, curiosamente, la inaugura Perón en su corta presidencia, poco antes de morir, para el anecdotario, digamos. Pero se había iniciado ya, los primeros proyectos se habían iniciado bajo la presidencia Ilia y la presidencia de Juan Carlos Onganía. O sea que, como ustedes ven, después esto sigue, se prolonga en el tiempo. Después de Atucha 1 viene Atucha 2, después viene Embalse, y con un sector nuclear y con una Argentina que desarrolla la tecnología nuclear y los saberes locales en materia de ciencia y tecnología nuclear de una manera exitosísima. La Argentina es el único país del sur, digamos, que exporta tecnología nuclear al mundo. La Argentina, quizá algunos de los asistentes lo sepan, ha exportado reactores, no de potencia, sino reactores de investigación, que son un poco más pequeños, pero estamos hablando de reactores nucleares, ¿verdad? Ha exportado reactores nucleares a Perú, ha exportado reactores nucleares a Argelia, ha exportado reactores nucleares a Egipto, ha exportado, y esto lo quiero remarcar, un reactor nuclear, el único gran reactor de investigación que tiene Australia, ganándole una licitación a Francia, a Corea del Sur, y acaba de ganar otra muy importante en Países Bajos, sí, en Holanda, en la Unión Europea, tecnología nuclear argentina. A través de algunos emprendimientos que tienen que ver con la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero también con INVAP. Ustedes habrán escuchado hablar de INVAP, que está ahí en la Patagonia, en Bariloche, y que es una empresa de tecnología que en realidad nace del huevo nuclear. Ahora hace radares y otra cantidad de cosas, satélites, pero en su momento comenzó como un recurso de los tecnólogos nucleares argentinos que, enfrentados a una crisis más, tenían que salvarse de alguna forma, inventaron una empresita y así fue adelante. Esto da para otra conversación mucho más larga. Pero a lo que quiero ir es que la Argentina es un país con una larga tradición en materia de usos pacíficos de la energía nuclear, tan larga como la de cualquier otro país. La energía nuclear comercial empieza en el mundo a mediados de la década del 50. Y Argentina ya en el año 74 tiene su primer reactor y después sigue. Por lo tanto, quizá, acaso, una materia de reflexión para los ejecutivos de finanzas de la República Argentina es un caso único en donde ha existido un círculo virtuoso
de continuidad, con altos y bajos, pero en líneas generales. Y hoy, por ejemplo, la Argentina, hoy les cuento, acabo de llegar de Londres, donde estuve fui el keynote speaker como con ustedes, así que tengo el honor también de hacer dos en el día de hoy, de la convención anual de la Asociación Nuclear Mundial, que nuclea la industria, no la parte institucional, sino la industria. Y en este momento hay un fuerte interés en los reactores pequeños y modulares, Small Modular Reactors, que son reactores nucleares más pequeños, más flexibles en su construcción, menos caros que los grandes reactores. La Argentina es uno de los pocos países que está desarrollando un reactor nuclear pequeño. Se llama el CAREM y lo pueden ver porque está en Lima, Lima de Argentina, cerca de Zárate, donde está Atucha 1 y Atucha 2. Para que tengan una idea, Bill Gates tiene una empresa que se llama TerraPower que está tratando de hacer un SMR. Y otras empresas en Francia, en Corea del Sur, en muy pocos lugares, Rolls-Royce en Londres, donde yo estaba hoy, y realmente, aunque debía reprimirlo porque soy un funcionario internacional, me daba mucho orgullo cuando escuchaba a la gente hablar del CAREM y de la posibilidad, no está terminado el CAREM aún, está más o menos en un 70% de construcción, pero a lo que voy es que la Argentina es un país importante en materia nuclear. De hecho, digamos, el hecho que yo sea director general del Organismo Internacional de Energía Atómica también, en cierto modo, es una expresión de un país que tiene una voz y tiene un espacio en un sector de alto nivel tecnológico. La Argentina, como ustedes saben, tiene un peso específico importante en algunos pocos temas de la agenda internacional, más vale vinculados a la producción de materias primas, ¿verdad? Y la agricultura. Pero también, y es la única área, quizá un poco también en biotecnología, pero el sector nuclear indudablemente es uno donde la Argentina ha alcanzado un nivel de excelencia importante con una potencial derivación comercial y crematística que no debe ser soslayada, porque se abre un mercado muy importante en materia de reactores medianos y pequeños, y es mi impresión que si la Argentina logra poner el CAREM en marcha, que sería, digamos, la planta piloto, va a tener muchos clientes interesados en el mundo. Así que la Argentina nuclear es una Argentina virtuosa en un marco como el que tenemos, que es bastante problemático. Qué interesante lo que nos contás, la verdad que nos llena de orgullo, pero también nos llena de esperanza de que hemos podido lograr cosas relevantes a nivel mundial, trabajando juntos durante casi 70 años, por lo que nos estás contando. Así es. Hay una cosa que también nos parece que nos podés ayudar mucho y aprender de lo que te toca estar haciendo hoy, y está relacionado con que vos estás expuesto quizás a uno de los conflictos más grandes que está atravesando el mundo hoy, como es la invasión o el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ponerlo en Sí, términos equilibrados. Eh, sí. Contanos un poco cómo haces para manejar esas situaciones tan tensas, tan difíciles, y tratar de construir los espacios que necesitas para cumplir los objetivos que tiene tu organización. Ha sido y sigue siendo un desafío enorme. Cuando se produjo el inicio de la invasión y la guerra, digamos, en febrero del año pasado, ustedes se acuerdan, Rusia hizo dos cosas. Ocupó Chernobyl, ustedes se acuerdan, el lugar donde tuvo lugar ese famoso accidente en 1986, alguno habrá visto la serie de HBO, y Zaporizhia, que es la planta nuclear más grande de Europa, con 6 reactores, cada uno de ellos de 1000 megavatios de potencia. La ocupó. En ese momento se abría para mí un interrogante muy grande. Yo, desde el punto de vista de la agencia, podía decir, bueno, hay una guerra,
así que esperemos que la guerra termine y que no haya ningún problema. Y creo que nadie lo hubiese criticado. Pero la actitud nuestra fue todo lo contrario, fue meternos al horno, agarrar el toro por las astas. Y allí yo comencé a insistir, hablando con Rusia y hablando con Ucrania, de que había que evitar, habida cuenta la situación anómala de que ese territorio, un territorio ocupado, que la planta había sido ocupada y que iba a ser como después fue, y ahora estamos en un periodo muy difícil por la contraofensiva ucraniana, que ustedes leerán en los diarios, iba a estar en zona de combate. Entonces yo empecé a luchar para poder ir y para poder, digamos, plantar bandera de la IEA y plantar bandera de la agencia, de la OIEA, de modo tal de que eso constituyera, en cierto modo, un disuasivo para que digamos, para evitar que la planta se convirtiera en un blanco, en un objetivo de tipo militar. Eso me llevó a una cantidad de reuniones y encuentros. Quizá alguno de ustedes recuerde, estuve con Putin, varias veces con Zelensky. He estado 8 veces en Ucrania desde que empezó la guerra y 3 veces en Zaporilla. Y allí establecimos una presencia permanente. El tema, yendo al eje de tu pregunta, es cómo hacer para que dos enemigos, no adversarios, son enemigos porque están en guerra, permitan el espacio que nosotros tratamos así, un poco abriéndonos el espacio con los codos, teníamos que tratar de llegar y de ocupar. Y la idea se basó fundamentalmente en la búsqueda de los comunes denominadores que siempre existen. Los comunes denominadores que siempre existen aún en situaciones diadas conflictivas. Y allí voy a la grieta y a lo que nos pasa, ¿no? Vaya grieta de dos enemigos que se están disparando para matarse mutuamente. Sin embargo, allí había 3 elementos. Un elemento que tiene que ver con el OIEA y elementos que tienen que ver con Rusia y con Ucrania respectivamente. Para los rusos se trataba y se trata de consolidar su presencia ilegítima, de acuerdo al derecho internacional, y esto se lo manifesté a Putin yo directamente, o sea que no estoy diciendo nada que no se pueda decir, de acuerdo al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Ellos, sin embargo, buscaron consolidar su presencia. Al buscar consolidar su presencia, lo que ellos quieren es quedarse allí y no estar sujetos a ninguna ofensiva o ataque del otro sector. Por el otro lado, y en ese sentido, debían reconocer el bien fundado o la utilidad, para ponerlo en términos más crudos, si se quiere, de que existiera una veeduría internacional. Y del otro lado, Ucrania, y eso es algo que lo he hablado muchas veces con Zelensky, Ucrania quiere recuperar lo que es suyo. Y quiere recuperar lo que es suyo y cuando lo recupere lo quiere tener en buen estado. No quiere llegar a una planta que haya sido saboteada, que haya sido inutilizada, porque una planta nuclear, como ustedes pueden imaginarse, tiene una cantidad de elementos de altísima sofisticación tecnológica que son sujetos a acciones de esta naturaleza. Y para eso también estaba en su interés asegurar o por lo menos permitir, del modo que yo se los explique, la presencia de el Organismo Internacional de Energía Atómica allí, in situ. Para los dos, diría, la necesidad política, la necesidad de opinión pública, sincera o no, y no entro a juzgar de qué lado está la verdad o no, pero sí de respetar el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica en su imparcialidad y en su neutralidad. No quedar, digamos, pongámoslo en buen criollo, no quedar mal, no quedar en offside. Cuando el organismo entra, ocupa y dice nosotros acá estamos,
hacemos informes de lo que está sucediendo, damos de nuestra opinión y instamos y con nuestra propia presencia y la banderita celeste de Naciones Unidas o de la OIEA, que es muy parecida, ahí clavada, estamos marcando esa presencia de la comunidad internacional, que más allá de lo que pase con la guerra, tiene un interés en evitar un accidente de tipo radiológico nuclear mayor que tendría efectos horripilantes para ambos, porque digamos, las radiaciones ionizantes no se paran de acuerdo a la frontera, y evoco de vuelta lo que pasó en Chernóbil. Entonces, esto es algo que está en curso, no hablo de esto como algo que pasó, porque todavía la guerra está, digamos, en desarrollo y casi diría en un momento muy álgido, porque estamos en medio de la contraofensiva ucraniana, y nuestro equipo allí, yo tengo un equipo que va rotando cada 40 días o cada 45 días y de vez en cuando voy yo. Es muy difícil porque hay que atravesar la línea del frente, ¿verdad? La primera vez que pasamos estuvimos bajo fuego, en fin, es una situación sumamente traumática y muy terrible, les puedo asegurar. Por lo tanto, en fin, se trata de ganar estos espacios, se trata de explicar, se trata de mostrar a tirios y troyanos dónde está el común denominador. Si lo sintetizo de esta forma, espero que más o menos sea claro. No está garantizado el éxito. Hoy me preguntaban en Londres también cómo define el éxito. Yo en esto el éxito lo defino, en primer lugar, que haya paz y que sea pronto, pero que lleguemos al fin de este conflicto sin haber tenido un accidente nuclear en la planta. Rafael, muy claro, te agradecemos muchísimo. Te cuento que acá hay un grupo de unos 300 ejecutivos que han venido de todo el país a Puerto Madryn, hay gente de la provincia de Chubut, y bueno, estamos todos, además de agradecidos, ansiosos de escuchar un mensaje tuyo, inspirador respecto al lema que nos convoca, que como te decía Pablo, es el poder de pensar y actuar en red. Desde tu punto de vista global, que nos dejes un mensaje y que lo puedas compartir con nosotros. Absolutamente, yo creo que un poco estos ejemplos que les he dado de mi actividad, que puede no parecer tan directamente vinculada con la de ustedes, pero lo está. Creo que este ejemplo que les acabo de dar y otros más que podría indican que el trabajo en redes no es una alternativa posible, es la mejor alternativa posible. Tampoco es la única, pero es indudablemente la mejor. En el trabajo, por ejemplo, de un organismo internacional, tenemos que armonizar los intereses nacionales de los países que nos componen. Tenemos que, en el caso mío, que estoy en un tema vinculado a la energía, tenemos que tener en cuenta los intereses comerciales. Tenemos que tener muy en cuenta también los temas referidos a la protección del medio ambiente. Estamos en un mundo donde este tema se ha transformado en un tema de verdad, no es un tema de especulación, es un tema muy complicado y que nos afecta a todos. De modo tal que el trabajo en redes, es decir, la búsqueda de constante y casi diría obsesiva de bisectrices, es lo que asegura el éxito. Entiendo que para el Ejecutivo de Finanzas esto plantea también dilemas que no son tan disímiles, que pueden no tener una característica de índole política o de alta política, pero que al fin y al cabo tienen que ver con la gestión de intereses que son muchas veces contrapuestos, pero en la medida que hay un objetivo común, que en el de todos es tener éxito en los negocios, tener un clima de negocios positivo, favorable, crecer, la analogía es válida. Así que los aliento en este trabajo, les agradezco una vez más la posibilidad de haberles aportado mis reflexiones, la experiencia que en la gestión internacional digamos, he acumulado hasta este momento. Les agradezco por este trabajo que están haciendo, porque creo yo que es aún en los momentos de gran conflictividad y de incertidumbre, en que, digamos, las corporaciones, las asociaciones profesionales
como la de ustedes tienen que marcar un camino constante de diálogo. Debo decir, sí, que los envidio mucho que estén en Puerto Madryn, disfrutando de esa maravillosa naturaleza y deseando que lo disfruten mucho. Espero tener la oportunidad en algún momento de verlos personalmente y si alguno de ustedes pasa por Viena, sepan que aquí tienen un amigo. Muchísimas gracias a todos y mucho éxito. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que muy contentos de haber podido compartir esta charla con Rafael. Siempre es bueno ver cómo las cosas tienen una perspectiva distinta y hay que animarse a buscarla. Mientras vamos transicionando, está Gastón. Como les decía antes, Gastón Irigoyen es el co-founder de Pomelo, una empresa fintech. Bueno, no sé si está. Gastón, ¿me escuchás? Bueno, mientras yo no tenía unas características por ahí que me parece que están buenas para que conozcamos el documento, ¿no? Y siempre, primero, yo descubrí que tenemos redes que tienen más de 60 años. Redes que han sido muy fuertes porque han logrado sobrepasar todo lo que pasó en la atlántica, la inserción de la Argentina en el mundo de la comunidad, es un fruto, producto de una red que tiene más de 70 años activamente en la Argentina y evidentemente hoy estamos encontrando la ruta de la obra por suerte tiempo gracias a la eficiencia de esta red. Y otro tema que también quiero destacar lo que dijo Rafael, está asociado a que no, digamos, muchas veces hay que hacerlo. Y como esto fue hasta una planta puesta en el medio de las planicies ucranianas, arriesgando su vida para lograr lo que quería, ¿no? Para construir las partes de la red que querían construir. Y por último, bueno, que siempre, aunque parezca mentira, hay objetivos que son comunes, aún en una guerra. Hay gente que se mata por un lado del otro, y que sabiendo buscar esos objetivos comunes, pueden plantear los tres conceptos que me parece que sintetizan un poco el mensaje que podemos sacar de no sé si lo tenemos a Gastón, pero si no podríamos escuchar la cita. Puede pasar, empezamos para allá. Sobre el gremio, ¿y qué es lo que hacemos en esta organización que este año está celebrando 25 años en Argentina? Y promovemos el desarrollo económico.
esta en términos de su capacidad para invertir en otros emprendedores, para mentorear a otros emprendedores con su conocimiento y para compartir e inspirar a través de su experiencia e historia. Necesitamos más emprendedores. La Argentina necesita más emprendedores, desde los más grandes unicornios hasta los más chiquitos. Necesitamos más empresas privadas, necesitamos más emprendedores. Bueno, bien. También haciendo un poco síntesis, acá está finalmente Gastón. ¿Nos estás escuchando? ¿Funciona la red? Pablo, perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, logramos hacer funcionar la red de Internet. Buenísimo, gracias Gastón por acompañarnos. Y bueno, estás en Pomelo, algo que es una realidad y que surgió gracias a la visión de tuya y de tus socios, y que lograron hacer de la nada una gran empresa hoy muy pujante y que da mucho trabajo, como recién nos decía Juliana. Contanos un poco de todo lo que hemos escuchado, cómo ves vos este tema de trabajar y producir en red. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias Pablo por la introducción y al IAF por la invitación. Lamento no poder estar de manera presencial, pero ahora salgo para el aeropuerto que tengo que viajar. Respecto al tema del día, pensar y actuar en red y en la temática de la colaboración, la realidad es que por la naturaleza de nuestra compañía y de Pomelo, no concibo, digamos, siquiera haber podido comenzar la empresa sin actuar en red y sin colaborar. Y lo digo porque eso está como muy embebido en la naturaleza misma de la compañía. Te doy algunos ejemplos. Nosotros somos una compañía fondeada por fondos de inversión y de capital de riesgo. Hay más de 50 fondos de todo el mundo que apoyan a Pomelo. Hemos levantado 63 millones de dólares en nuestros primeros 24 meses de vida. Y eso ya de por sí implica muchísimo trabajo en red y colaboración. Digamos, sin ese fondeo no podríamos existir, y es una red global de inversores que necesitamos para nuestro crecimiento, de quienes aprendemos, nos educan, tenemos un board y es un proceso colaborativo constante, ¿no? Entonces ya desde, digamos, la propia naturaleza y cómo concebimos la empresa y el hecho de depender de capital de terceros ya hace que esa colaboración esté muy embebida dentro de todo lo que hacemos. Pues por otra parte, operamos en una industria regulada. De hecho, en todo el continente, Pomelo tiene operaciones en 6 países, que son Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. Y somos una entidad con licencias y regulada en todos ellos, de manera tal que eso nuevamente nos lleva a colaborar con múltiples actores, desde los bancos centrales hasta algunos partners estratégicos como Visa y Mastercard, y tantos otros actores de los sistemas financieros locales, ¿no? Entonces, de vuelta, sin ese entramado y sin esa colaboración y sin ese trabajo en red, no podríamos llevar adelante nuestro propio negocio. Y después, por último, un poco más a nivel interno, el hecho de que hayamos nacido con la pandemia o hacia el final de la pandemia y que estemos presentes con más de 300 personas, 300 colaboradores en todos estos países que mencioné y en algunos otros como Uruguay o incluso en España, donde hay gente que trabaja para Pomelo, eso también nos obliga una vez más a, desde ya la concepción de la cultura, la forma de trabajar, las herramientas de comunicación, etcétera, a estar muy conectados y prevenir de raíz, digamos, los silos y las limitaciones que tiene la virtualidad. Somos una compañía remote first. Tenemos oficinas en las principales ciudades de América Latina, pero por defecto trabajamos de manera remota y eso implica un esfuerzo extra también de colaboración y en la formación de cultura mismo de la compañía. Todo esto que nos contás, Gastón, si tuvieras que hacer un benchmark o compararte con compañías parecidas a Pomelo en el mundo, ¿es algo que es distinto o algo que se observa mucho en la industria a la cual vos perteneces? Es bastante en línea con lo que vemos en tecnología en general. Si vemos cómo funcionan algunas de las empresas que han sido más exitosas en la Argentina, como por ejemplo Globant o recientemente OutZero, que ha tenido un éxito espectacular de más de 6.000 millones de dólares, y que de hecho el fundador, Matías Woloski, es inversor en nuestra compañía. Ellos se concibieron de esta forma hace más de 10 años atrás y ya venían trabajando así desde el principio, con fondeo internacional, con un modelo
de trabajo principalmente remoto, con oficinas en distintas partes del mundo. Entonces, en nuestra industria, en lo que compete a tecnología, es bastante similar a lo que vemos hoy en día y a lo que es tendencia. En lo que respecta a servicios financieros, sí que es bastante diferente, porque los servicios financieros más tradicionales, digamos, tienen otra forma de concebir los negocios y otra forma de llevar adelante sus operaciones. Y en todo caso, como parte de su transformación digital y pandemia mediante, se han tenido que ir adaptando y han adoptado algunas de las mejores prácticas que describía anteriormente, pero bueno, de raíz, digamos, y en su ADN, la forma de trabajo es un poco diferente. Así que según cómo lo miremos, si es de tecnología o de servicios financieros. Señalás el tema del trabajo en red como una mejor práctica y que está de alguna manera embebido en esta nueva economía que hoy día a día ocupa más espacio. Estamos un poco cortos de tiempo, te pido que me acompañes un poco a cerrar la charla y si querés, obviamente, ahora que sabemos que la red funciona, ayudarme con alguna reflexión, sentite libre, por favor, de hacerlo, ¿sí? No, por supuesto. Gracias nuevamente por la invitación y en línea con lo que fueron comentando, nosotros creemos mucho en el futuro de la Argentina. Hemos decidido emprender y comenzar esta empresa desde Argentina para la región. Invertimos el grueso del capital de riesgo que traemos en la Argentina, generamos empleo, tenemos muchos clientes y socios acá, con lo cual somos muy entusiastas y vemos el lado positivo y aquellos grandes activos que tiene la Argentina, como el talento, como motor de nuestro propio crecimiento. Y también una gran motivación que tenemos es poder demostrarle al mundo que somos capaces de crear una empresa referente en Latinoamérica y que genere retornos para todos estos fondos en el muy largo plazo. Gastón, por acompañarnos. Y yo resaltar, mientras vamos al PowerPoint y cerramos ya la presentación de la encuesta, dos cosas que me gustaría destacar de estas dos últimas charlas. La primera es que Julia dijo, la red es un activo, ¿sí? Es un activo que claramente genera valor y valor de largo plazo. Y después, cuando uno lo escucha a Gastón, las redes necesitan líderes, ¿sí? Necesitan gente que se anime a querer articular esos espacios de generación de valor colectivo y líderes que nacen, digamos, tecnológicos o de redes, no sé cómo sería el adjetivo que corresponde, evidentemente es lo que necesitamos generar y empujar, y por eso hoy también, como comentó Diego, hemos invitado a chicos jóvenes a que nos acompañen en la convención. Si vamos ahora al PowerPoint y ya terminando, siempre las transiciones han sido difíciles. Nada, acá este es un resultado de cómo ustedes vieron el valor en los últimos años de sus compañías, y lo que pusimos en el círculo es lo que nos han contestado ahora, ¿no? Es de toda la serie que hemos analizado, este ha sido el año donde ustedes han considerado que menos ha crecido el valor de sus compañías. Pero la reflexión que queríamos hacer no es mirar en el 2023, o desde el 2021 al 2023, sino que miren desde el 2016 al 2017. Hace 5 años, prácticamente el 90% de ustedes decían que hoy sus empresas iban a estar creciendo. Entonces creo que somos optimistas por naturaleza, y es ahí donde quiero volver, y es donde creo que tenemos que poner el punto donde está la convención de hoy, que tenemos que cambiar esta tendencia, ¿sí? Llevamos casi 40 años de democracia y sabemos que tenemos todavía muchas cosas pendientes. Pero también ustedes nos han hecho algunos comentarios que no sé si se llegan a ver bien desde lejos, pero cuando le preguntamos cuáles son los efectos globales, creo que ahí hay dos aprendizajes que me parece que son importantes de recalcar y ustedes lo han señalado. El primero es que los extremos de populismos o de nacionalismos suelen complicar la generación de valor, y lo que sigue abajo es el otro verde, con lo cual se totaliza más del 50% de sus respuestas. Es el tema de que la pobreza y las desigualdades no permiten crecer, ¿sí? Y creo que estas dos cosas tenemos que incorporarlas y que nos ayuden a reflexionar respecto de esto, de por qué es importante tener elementos o uniones que nos permitan sobrepasar estas cosas. Finalmente, y para sintetizar todo lo que hemos escuchado de Rafael, de Julia y de Gastón,
Creo que el aprendizaje, por lo menos que nosotros nos llevamos, es que tenemos que extender las redes más allá de los límites de nuestras zonas de confort. Siempre nos sentimos cómodos cuando la red está cerca nuestro, pero hay que animarse a ir más lejos, hay que animarse a ir a la central nuclear y que te estén pegando tiros por arriba, hay que animarse a empezar una empresa de la nada, hay que animarse, porque por ahí está el camino, ¿sí? Y esas redes son las que nos van a poder permitir generar los espacios para nuestro crecimiento. Así que bueno, muchas gracias y que tengamos una buena convención.